¿sí? La Biblia es la voz de Dios para cada uno. Y retomando el tema que hemos visto durante los últimos domingos sobre la armadura de Dios, sí recuerdan que hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios y su importancia como una vestidura que Dios ha dejado para que nosotros podamos luchar y podamos pelear la batalla de la fe, ¿sí? Quienes estamos aquí sabemos que las cosas de Dios son maravillosas por un lado, ¿cierto? Pero también por otro lado están acompañadas de grandes retos, de grandes pruebas, de grandes luchas, de grandes batallas. ¿Cuántos aquí han tenido pruebas o dificultades en sus vidas? Mire, hasta él que está joven ya dice, ha experimentado cómo es la vida, ¿cierto? Porque es que esa es la vida. Y si alguien piensa que no va a tener pruebas o dificultades, pues eso no es realista, ¿cierto? Todos pasamos por pruebas y dificultades. Incluye también caminar con Dios, porque de pronto quizás por algún mensaje o alguna enseñanza, en algún momento nosotros hemos llegado a pensar que caminar con Dios es que Dios nos va a librar y no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades porque Dios está con nosotros, entonces nada nos va a suceder. Pero resulta que a veces, por el contrario, nos empiezan a venir más cosas difíciles y ahí podemos llegar a entrar en una crisis de fe, ¿cierto? Porque decimos, ¿cómo así que Dios es bueno, que Dios nos ama y por qué Dios permite a veces cosas tan duras y cosas tan difíciles para nuestras vidas, ¿cierto? Uno a veces puede llegar a entrar en una crisis de la fe por esto, porque uno dice, bueno, si Dios es bueno, es amor, ¿por qué permite cosas duras y por qué permite cosas difíciles en nuestras vidas? Algunas de estas las podremos llegar a entender después de que han pasado y más adelante en el tiempo. No sé si de pronto a ustedes les ha sucedido que uno vive dificultades y en el momento uno no entiende por qué le está pasando eso, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Y más adelante en el tiempo, después, quizás meses o años después, decimos, ay, ya entiendo por qué me pasó lo que me pasó. ¿Sí les ha sucedido eso? Claro, porque en el momento nosotros no entendemos Dios qué está haciendo, pero más adelante, cuando pasan los meses, los años, vemos que tenía sentido y que para algo Dios estaba usando eso que nos pasó. Así es, que lo que Dios permite en nuestra vida, así sea duro, sea difícil, Él lo permite para algo bueno. Y eso es lo que nos debe dar esperanza y consuelo en medio de las crisis y en medio de las dificultades, ¿sí? Y hoy vamos a mirar Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Se nos habla allí y se nos describe un poco la armadura de Dios, ¿cierto? Efesios 6, 10 al 18, ¿sí? Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, quisiera preguntarles, ¿qué creen ustedes que pasaría con un soldado si va a la guerra, pero no va con el uniforme, ni con el armamento, ni con el equipaje? No dura mucho en el campo de batalla, ¿cierto? No dura, no va a durar. Y así nos pasa en la vida cristiana muchas veces. ¿Por qué no permanecemos muchas veces
en el Señor, ¿por qué muchas personas cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades se apartan de Dios? ¿Por qué razón? Porque no están preparados, porque no están tomando y usando aquellos elementos que Dios ha dejado para que nosotros podamos enfrentar las dificultades, las batallas de la vida y para que podamos vencer. Dios hace una parte, claro, pero Dios no hace todo. Yo tengo también que ser activo y diligente en tomar los recursos que Dios ha dejado y usarlos para que yo pueda ver la mano de Dios obrar en medio de las dificultades de la vida. Y sigamos leyendo el verso 12. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego nos dice en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. El apóstol Pablo nos quiere mostrar, el Señor a través de él nos quiere mostrar la realidad de una batalla espiritual en la cual estamos nosotros. Y que por eso en el versículo 13 él habla y comienza diciendo por tanto, es decir, por lo anterior, por cuanto tenemos enemigos y por cuanto tenemos una batalla, necesitamos prepararnos para esa batalla. ¿Y cómo nos podemos preparar para esa batalla? Tomando ¿qué? Toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estemos ¿qué? Firmes. El propósito de Dios con nosotros al estar hoy reunidos en este lugar no es solo que estemos hoy aquí, sino que nos podamos mantener así firmes hasta el día que nos encontremos con el Señor y seamos llevados a la gloria eterna, donde no habrá más lucha, donde no habrá más batalla, donde habrá victoria total y para siempre. Pero por ahora tenemos que luchar, no para alcanzar algo, no para lograr la salvación, pero sí tenemos que luchar para guardar nuestra fe. Como dijo Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado ¿qué? La fe. Que podamos mantenernos firmes. Versículo 14. Se nos empieza a describir la armadura. Estad pues que firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta ahí nuestra lectura y vamos a entrar a recordar un poco los elementos de la armadura de Dios que hemos visto hasta este momento. ¿Cuántos se acuerdan de algunos de esos elementos que hemos visto? El cinturón, que representa ¿qué? Que representa la verdad, ¿cierto? ¿Qué más recuerdan? La coraza, que representa la justicia, y el calzado, que representa el evangelio de la paz, ¿cierto? Y entonces Dios realmente es muy bueno con nosotros y nos enseña como con plastilina, podríamos decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toma algo que es conocido para nosotros, ¿sí? Algo que es familiar para nosotros, y lo usa para enseñarnos verdades espirituales, morales a nuestras vidas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la armadura de Dios, no estamos hablando que ahora aquí cada uno entonces nos vamos a poner una coraza y un casco y vamos a salir todos acá así como esos soldados romanos antiguos cuando iban a la batalla. No, estamos hablando de que cada parte de esa armadura fue tomada por Dios para enseñarnos principios y para enseñarnos cosas que necesitábamos aplicar en nuestras vidas para que pudiéramos estar bien equipados y bien preparados para la vida. Y por eso el cinturón representa que la verdad, la importancia de que en nuestra vida debe haber verdad. Debemos hablar con la verdad y debemos buscar la verdad en medio de todos los asuntos y en medio de todas las ideas y de todos los pensamientos que hay. Lo segundo, la coraza que representa la justicia. Nosotros como cristianos, aunque no lo hagamos para alcanzar el cielo, porque solo lo hacemos por medio de Cristo, debemos procurar vivir una vida en rectitud, en justicia, ¿cierto? Haciendo las cosas bien, pero sobre todo confiando en la justicia de Cristo para poder ser salvos. Y tercero, el calzado, los zapatos que nos ayudan a caminar por la vida, representa ese evangelio de la paz, es decir, esa obra de Cristo a través de la cual ya no somos enemigos de Dios. Ahora por medio de Jesús hemos sido hechos hijos e hijas de Dios y Él ya no está del otro lado, Él está de nuestro lado, nosotros estamos de su lado, Él está de nuestro lado y eso nos debe dar firmeza y seguridad para caminar y para ir por la vida, ¿cierto? Y hoy vamos a mirar el cuarto elemento de la armadura de Dios y es el escudo. Hoy vamos a mirar el cuarto elemento, el escudo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del escudo en la armadura que usaban los ejércitos, hace referencia a un escudo de alrededor de unos 75 centímetros de ancho y más de 1,20 de alto, un metro con más de 20 centímetros de alto. Entonces imaginémonos eso, era algo realmente ancho y alto, de tal manera que el soldado se podía agachar un poco y quedaba totalmente cubierto y protegido detrás de ese escudo. Y si venía una flecha de parte del enemigo, ¿qué iba a hacer? Pues el escudo iba a impedir que la flecha le hiciera daño, ¿no? Entonces cuando nosotros miramos este escudo, estamos mirando un escudo que tenía la capacidad de proteger en su totalidad al soldado, al guerrero. Pero no solo al soldado, inclusive, no sé si ustedes los que ven películas, en estas películas han visto cómo los soldados se unían y cómo entre todos, al colocar unos sus escudos así y otros sus escudos por encima, formaban un muro y formaban una cobertura que era prácticamente impenetrable para sus enemigos, ¿cierto? Entonces, al nosotros mirar sobre el escudo, debemos entender que los que peleaban tenían que enfrentarse a unas armas bastante letales en ese entonces, que eran las flechas de fuego, ¿sí? Y eran flechas que las metían en un líquido que era como un combustible, les prendían fuego y las lanzaban para causar un mayor daño. Y la manera en que los soldados se defendían era por medio de ese escudo. Ahora, ¿ese escudo qué representa? Representa la fe, ¿cierto? Representa la fe, ¿sí? Y entonces ya no solo debemos hablar de un escudo físico, sino de la función que éste tiene o que éste cumplía.
que era proteger y defender al guerrero. Asimismo es lo que hace la fe en la vida de nosotros los cristianos. Nos protege y nos defiende de los ataques de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. Primera de Juan 5:4, en relación a la fe, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Mire, fíjese, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Y cómo lo hacemos y logramos esa victoria? Por medio de nuestra fe. Ahora, yo quiero decirles algo. No pongamos la fe en la fe. La fe es ese medio que nos conecta y que nos lleva a aquel que nos da la victoria, que es Dios. Amén. Porque yo he escuchado muchas veces personas que le tienen fe a la fe, ¿cierto? Y le tienen fe a la fe y dicen, no, es que la fe es poderosa, es que la fe mueve montañas. Sí, la fe es poderosa, pero es poderosa en quien se pone, en quien está, ¿cierto? Es por eso que la fe es poderosa, por en quien se pone, en quien está, que es el Señor, ¿cierto? Así que logramos esta victoria por medio de nuestra fe, ¿cierto? ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? El versículo 5 dice, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Así que miren cómo es esa fe puesta en Jesús nuestro Señor. Ahora, si hablamos de fe y si la fe es algo tan importante en la vida, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué piensan ustedes que es la fe? Confianza, certeza, ¿cierto? Convicción. La fe son creencias. La suma, el conjunto de creencias. Todos creemos en algo, aunque no creamos en lo que es verdad siempre, pero todos creemos en algo. Y cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de creer. Y cuando hablamos de creer, tenemos que hablar de creencias, de ideas, ¿cierto? La fe siempre se apoya o siempre se alimenta, ¿por qué? Por ideas, por pensamientos, por creencias, ¿cierto? Y eso produce en nosotros una fe en algo, una fe en alguien. En esencia, la fe es el acto de confiar en algo. Toda persona tiene fe en algo, ¿cierto? Toda persona tiene fe en algo. Por ejemplo, cuando nosotros nos montamos en un carro, tenemos confianza y tranquilidad de que ese carro nos va a llevar a donde queremos ir, ¿cierto? Cuando nos montamos en un avión, que para mí es uno de los actos de fe más grandes, y eso vaya allá por el aire y no se caiga, eso es tener confianza en que eso va a estar ahí y no le va a pasar nada, ¿cierto? Entonces todos tenemos fe en algo, y en el diario caminar estamos teniendo que vivir por fe. Estamos teniendo que aplicar la fe aun cuando no nos damos cuenta que la estamos aplicando. En alguna oportunidad, un misionero llamado John Python, que estaba traduciendo la Biblia a unas comunidades de unas islas, y cuando llegó a la parte de la fe, no sabía con qué palabra o cómo ilustrarle a estas personas el término fe. Entonces, cierto día llegó a donde él estaba un joven cansado, y llegó y se sentó en una silla,
y llegó y le dijo: Señor Python, qué bueno es poner todo mi peso y descansar sobre esta silla. Sí, como cuando uno llega bien cansado a algún lugar y se acuesta ya, ¿cierto? Y descansa. Algo así le pasó a este joven. Y entonces Python dijo: ya sé qué es lo que voy a usar para enseñarle a estas personas acerca de lo que es fe. Es poner todo su peso sobre Dios, descansar en Dios. En términos prácticos, sencillos, fe es llevar y poner todo nuestro peso y descansar en Dios firme y todopoderoso. Eso es fe. Así que cuando hablamos de esta fe, es descansar en Dios, es poner todo nuestro peso sobre Dios. Ahora, ¿cuál creen ustedes que puede ser peso sobre nosotros? ¿Qué creen ustedes que es el peso que muchas veces podemos llevar? Claro, puede ser pecado, pueden ser las preocupaciones, pueden ser los temores, pueden ser las deudas, puede ser una enfermedad. Mejor dicho, eso podríamos hacer una lista enorme de todas las cosas que a veces, y no a veces, sino muchas veces en la vida nos empiezan a agotar y a afligir. Y yo creo que probablemente también al estar hoy aquí estemos con algunos pesos encima. Ahora no hablo de dinero, hablo de cargas, ¿cierto? De cargas, que ya dirían ustedes: así quisiera tener unos buenos pesos, ¿cierto? De esos, pero no, tengo de otros más bien, ¿cierto? Problemas, preocupaciones, ¿cierto? Así podamos estar. Pero cuando nosotros hablamos de colocar nuestra carga en Dios y descansar en Él, es decir, si Dios dice algo, es verdad y lo voy a creer sin importar lo que venga. Si Dios dice algo, si Dios ha dicho algo, yo lo voy a creer sin importar lo que venga. Como decía el pastor que hace poco murió, el pastor Stanley, dejarle las consecuencias. Sí, otro que murió estos días también antes, Stanley. Sí, él decía: créanle a Dios y dejen las consecuencias en las manos de Él. O sea, yo le creo a Dios y dejo en las manos de Él todo lo que pueda suceder por yo creerle a Él. Porque muchas veces creerle a Dios va a implicar meternos en problemas, va a implicar ir en contra de muchas cosas, va a implicar tomar decisiones que para nosotros inicialmente es como dar un paso de pronto como al vacío, pero es decir: Señor, yo te creo a ti y dejo en tus manos las consecuencias. Confío en que si tú me has dicho esto y yo estoy obedeciendo, tú me vas a ayudar a salir adelante. Así que Dios invita al mundo a creer en Él. En Juan 14:1, el Señor Jesús hace la siguiente invitación: no se turbe tu corazón, su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: confíen en mí, descansen en mí. Sin embargo, aunque el Señor nos invita a creer, ¿qué sucede en la vida diaria de nosotros? El diablo está constantemente tratando de persuadirnos para que pongamos nuestra confianza en otra parte que no sea Dios, en otra cosa que no sea Dios. Hoy en día hasta vemos cómo el ateísmo ha ido creciendo y ha ido aumentando, ¿no? Y el maligno ha logrado hasta cierto punto el objetivo de que muchas personas aún lleguen a negar la existencia de Dios y a no creer en Dios, ¿cierto? Pero si no nos vamos tan lejos, en nuestra vida diaria, yo creo que todos pasamos
por momentos de ateísmo, así seamos cristianos. Todos como cristianos pasamos por momentos de ateísmo, cuando en la vida cristiana nos olvidamos de Dios. ¿Y qué es olvidarse de Dios? Es cuando uno está viviendo una situación dura, difícil, y yo permito que solamente mi realidad se vuelva esa situación que estoy viviendo, y no me acuerdo que hay un Dios poderoso que está de mi lado y que me ha dado promesas y que está para ayudarme. ¿Sí creen ustedes que nos pasa eso? Yo creo que todos, ¿cierto? Hemos pasado por esos momentos de ateísmo, aún siendo cristianos, donde nos hemos olvidado de Dios, ¿cierto? Estamos frente a una tentación, estamos frente a un ofrecimiento malo y seguimos por ahí sin recordar lo que Dios ha dicho acerca de eso, que no lo debemos hacer, ¿cierto? Y de esta y de muchas maneras, el diablo persiste en llevarnos a poner la confianza en otra parte que no sea Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que mientras una persona se mantenga creyéndole a Dios, esa persona será imposible de vencer e imposible de dañar por los ataques del enemigo. Esa persona va a permanecer firme, porque lo que nos da firmeza en la vida no es nuestra propia fuerza, es la presencia y la protección y la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Nuestra confianza puesta en Él es lo que nos da la firmeza. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que el significado del escudo de la fe es la inquebrantable confianza que debe tener el creyente en Dios y en su palabra. El escudo de la fe es la inquebrantable confianza que debe tener el creyente en Dios y en su palabra. Dígale eso al que está a su lado. Es la inquebrantable confianza que debe tener el cristiano en Dios y en su palabra. Eso es la fe, la inquebrantable confianza que debemos tener en Dios y en su palabra. Pero yo quisiera aclarar algo. Cuando hablamos de la fe no es una ilusión, porque muchas veces la fe ha llegado a confundirse y ha llegado a manejarse como una ilusión. ¿Qué es una ilusión? ¿Qué es que la fe sea una ilusión? Es cuando yo creo que le puedo pedir a Dios todo lo que yo quiera y que Dios me va a conceder todo lo que yo le pida. Eso no es fe. Muchos han llegado a decir que eso es fe. Y que cuando le pasa lo contrario, entonces es que usted no tuvo fe y que por eso no recibió. ¿Cierto? ¿Sí han escuchado eso? Si tú tienes fe, le puedes pedir a Dios todo lo que quiera y entonces Dios te lo va a dar. Pero si no te lo dio es porque tú no tuviste la suficiente fe. Resulta que eso no es fe. Eso es una ilusión, ¿cierto? Es una ilusión creer o pensar que yo le puedo pedir a Dios todo lo que quiera y que Dios me lo va a dar. No, la fe no es eso. La fe es creer que Dios va a hacer y me va a dar lo que Él ha dicho en su palabra que Él va a hacer y que Él me va a dar. ¿Sí notan la diferencia? Una cosa es que yo me ilusione pensando que Dios me va a dar todo lo que yo le pida, ¿cierto? Y muchas veces no va a ser así, ¿sí? Y entonces cuando no es así, entonces digo, bueno, ¿qué pasó? Dios no existe, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. No, la fe verdadera es creer que Dios va a hacer y que Dios va a darme lo que Él ha dicho en su palabra que Él va a hacer y que Él va a darme.
La fe va regulada y va orientada por la palabra de Dios. Esa fe de que Dios concede todos los deseos de nuestro corazón, no. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si Dios concediera todos los deseos de nuestro corazón? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasaría cuando usted sienta rabia contra su vecino que le hizo un mal y le pida a Dios, Señor, acaba con este sinvergüenza? ¿Cómo sería este mundo si Dios concediera todos los deseos de nuestro corazón? Porque tristemente muchos de los deseos de nuestro corazón son perversos, malos, porque no tenemos corazones buenos. No, muchos de nuestros deseos no son hacia lo bueno, muchos de nuestros deseos son hacia lo malo. Y cuando Dios no nos concede muchas veces deseos de nuestro corazón, no es porque Él sea malo, es porque es bueno y nos está guardando y nos está librando y nos está protegiendo de que los malos deseos de nuestro corazón no nos lleven por la desgracia y por el precipicio de la vida. Así que eso es importante. La fe es creer que Dios hará lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido hacer por medio de su palabra. No lo que yo deseo o lo que yo anhelo. Así que eso es tan importante y por eso hoy, cuando nosotros hablamos del escudo de la fe y cuando nosotros hablamos de la fe en la práctica, el propósito aquí es que esto nos proteja ¿de qué? ¿Cuál es el propósito del escudo? Protegernos de los dardos de fuego del enemigo. Y esas flechas o esos dardos simbolizan todo tipo de ataque malvado que Satanás lanza contra los hijos de Dios con el objetivo de derrotarlos y destruirlos. Ahora, ¿cómo nos ataca Satanás? A través de la mentira, a través del temor, a través de la duda, a través de la preocupación, a través de la angustia y de muchas otras maneras. Pero saben ustedes, caminar con Dios no significa que Satanás no nos vaya a atacar. No, más bien más nos va a atacar. Más se va a ensañar contra nosotros. Pero caminar con Dios significa que ahora yo puedo hacerle frente a sus ataques y yo puedo vencer en medio de sus ataques. Y en el único momento en que los ataques de Satanás me van a dañar es cuando yo quito el escudo de la fe. ¿Ustedes creen que cuando el guerrero, estando en plena batalla, quita el escudo, qué puede llegar a suceder? Las flechas van a llegar y le van a dañar. Y así mismo nos pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros empezamos a bajar la fe en Dios, a hacer a un lado la fe en Dios, en ese momento los ataques de Satanás nos van a empezar a dañar, nos van a empezar a hundir, nos van a empezar a destruir. ¿Qué significa esto cuando nosotros bajamos el escudo de la fe? Es cuando nosotros dejamos de creer que Dios tiene el control. Es cuando nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios no está en control y que como las cosas se han salido de nuestras manos, entonces todo está acabado, todo está perdido, ya no hay nada que hacer. Cuando dejamos de creer que Dios está en control, en ese momento seremos terriblemente dañados, torturados y atormentados por el enemigo. ¿Por qué? Porque sentiremos que somos nosotros y que todo depende de nosotros.
y que cuando algo se ha salido de nuestras manos, entonces ya no hay nada que hacer. Cuando dejamos de creer que Dios tiene el control, cuando dejamos de creer que Dios está permitiendo que todas las cosas que nos pasan suceden para nuestro bien y que finalmente Dios hará algo bueno a través de eso que nos está pasando, cuando dejamos de creer eso, entonces nos hundimos en medio de la prueba. Hay dos cosas importantes que como cristianos necesitamos siempre creer. La primera, Dios tiene el control. Dios está en control. Dios tiene el control. Dios está en control. ¿Ustedes creen que si Dios no tuviera el control de todo, todo se echaría a perder en un momento? Dios tiene el control de todo, pero eso debemos recordarlo en qué momento. En el momento de la prueba, en el momento de la crisis. Dios tiene el control. Cuando no hay, cuando usted dice no hay, Dios tiene el control y Dios enviará provisión. Cuando usted dice no se pudo por acá, no se dan las cosas, Dios tiene el control. En su momento y en su tiempo abrirá las puertas y abrirá y dará las oportunidades. Dios tiene el control. Yo quiero decirles algo. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido que como que no hay nada que hacer, como que todo está perdido? ¿Cuántos les ha pasado eso? Bueno, unos pocos. Debemos hablar con los demás a ver cómo es la clave. Pero yo creo que todos, ¿cierto? Hemos vivido momentos donde sentimos que todo ha acabado, que no hay nada más que hacer. ¿Y qué ha pasado después? Pues la realidad no todo se acabó ahí. La realidad después las cosas no supimos ni cómo, ni cuándo, ni siquiera nos dimos de cuenta. En todo caso se arreglaron, siguieron adelante y hoy estamos aquí todos, ¿cierto? Y esa es una evidencia y esa es una señal de que ¿qué? De que Dios estaba en control, de que Dios tenía el control. Y si así ha sido en el pasado, sin duda alguna así es hoy, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Él tuvo control en el pasado de las otras cosas que nos han sucedido, Él sigue teniendo control hoy de lo que nos pueda estar pasando. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos recordar algo, y es que todo lo que Dios permite en nuestra vida, Él lo permite para el bien de nosotros. Algo bueno sale de lo malo que nos sucede en la vida. Algo bueno saca Dios en su sabiduría y en su poder de las cosas duras y difíciles que nos pasan en la vida. ¿O no podemos dar testimonio también de eso? ¿Cuántas cosas duras nos han pasado en la vida, cierto? Y después han venido a partir de esas cosas tan buenas para nosotros. Que si no nos hubiera pasado eso, que si no hubiéramos pasado por ahí, probablemente no estaríamos aquí donde hoy estamos y donde Dios nos ha traído. ¿Creen ustedes que eso es así? Así ha sido, ¿cierto? Y yo hoy quisiera hablar de dos ejemplos de fe. No quiero hablar más de teoría de la fe, sino de testimonios de la fe. Y el primero de ellos, sin duda alguna, tiene que ser Abraham. Abraham, ¿cierto? En Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21, nosotros encontramos esto acerca de Abraham. Romanos capítulo 4, 18 al 21. Nos dice así: Él creyó en esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. ¿Qué es eso de esperanza contra esperanza? A veces cuando uno ve algo
No sé también si les haya pasado, yo creo que sí. Cuando uno ve algo, uno dice, ay, hay esperanza, ¿cierto? Por ejemplo, hay una nube negra y uno dice, uy, hay esperanza de que llueva. Pero cuando no hay ninguna nube, no hay nada en el cielo, uno dice, no, ¿eso qué va a llover? Hay esperanza, pero de que no llueva. Pero bueno, eso es como a lo negativo. Entonces, cuando uno ve algo, así sea algo pequeñito, que le dé esperanza, pues como que uno dice, bueno, sí, voy a creer, voy a esperar. Pero cuando por el contrario, en lugar de uno ver algo que le ayude a creer, ve más bien todas las cosas contrarias a eso, eso es esperanza contra esperanza. Cuando en lugar de ver algo que me dé ánimo para creer, veo es totalmente todo lo opuesto o todo lo contrario. Eso es esperanza contra esperanza. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo él? Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que a pesar de que él, ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Dios le había dado una promesa a Abraham y a su esposa. Tú vas a ser padre de multitudes y tú vas a ser madre también de multitudes. Dios les había prometido una descendencia numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Dios les había dado una promesa, pero resulta que pasaron los años y se volvieron viejos, ya de edad avanzada, y además era estéril, Sara estéril. O sea, todo era un ambiente que contrario, era un ambiente que no había ninguna señal o ninguna forma de decir, bueno, puede tener sentido que Dios les esté prometiendo ser padre de multitudes, están bien jóvenes, tienen 20 años y todo este tema, probablemente van a poder engendrar muchos hijos en todos los años. No, eran ya ancianos, ¿sí? De edad avanzada, además de eso era estéril. Entonces, cuando aquí se nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ¿qué? A ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y mire lo que dice el versículo 19. Y Abraham tiene que ser un ejemplo de fe en Dios y de confianza en el Señor, aún para nosotros hoy. Mire lo que dice el verso 19. Y no se debilitó ¿en qué? En la fe, al considerar que su cuerpo, que estaba como ya como muerto, y como dice el paréntesis, siendo de casi 100 años, ¿cierto? Y muchas personas hoy en día tienen la mitad de la vida y están diciendo, ay, no, ya no sirvo para nada, ya. ¿Cierto? Así nos pasa a nosotros muchas veces. Pero Abraham, dice la Biblia que no se debilitó en la fe, es decir, no dejó de creerle a Dios lo que Dios le había dicho, aún mirando su propio cuerpo, que ya era viejito, ¿cierto? Ya era como de 100 años. Pero eso por un lado, pero lo otro ¿qué era? O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, yo creo que si lo uno era preocupante, esto otro sí era todavía peor, ¿cierto? Y a estos personajes Dios les había prometido que serían padres de multitudes, que serían madre de reyes y de príncipes. Dios les había dado esta promesa. ¿Ustedes qué pensarían de eso? Que un abuelito llegue acá y nos diga, ay, con su esposa bien ancianito, ya él de 90, ella de 100 casi, él de 100 casi, ella de 90, y les digan, bueno, Dios nos ha prometido que vamos a tener muchos hijos y que vamos a ser padres de multitudes. ¿Qué diríamos nosotros? Nos reiríamos, diríamos, esos están locos, ¿cierto? Diríamos, están locos.
¿cierto? Además mi esposa está estéril. No, o sea, mejor dicho, ni hable más de eso, ¿cierto? Pero la Biblia dice que aunque Abraham estaba en esa situación, no se debilitó en la fe al ver estas cosas. Versículo 20. Tampoco dudó. O sea, este hombre realmente increíble esto, ¿no? Tampoco dudó por incredulidad. ¿De qué? De la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que iba a ser padre de muchas gentes, ¿cierto? Y dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando que gloria a Dios. Y mire lo que dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham no solamente creyó en el momento que Dios le dio la promesa, sino que se mantuvo firme en que Dios la iba a cumplir, en que Dios iba a obrar. ¿Y qué pasó? El tiempo. ¿Qué hizo Dios? Que Sara engendró y que llegaron a ser padres de multitudes. Hasta hoy en día vemos nosotros a la nación de Israel que sigue acá y vemos su historia y vemos lo que Dios hizo a partir de una promesa que alguien creyó en su corazón y Dios obró. Pero ahora, esto debemos fijarnos algo acá. ¿Cuál fue la base de la fe de Abraham? La promesa que el Señor le había dado. El Señor le dijo, tú serás padre de multitudes. El Señor le habló y le dio una promesa. Eso fue el combustible o fue la semilla para la fe en Abraham. La promesa que Dios le había dado, la palabra que Dios le había dado. Sí, no quiere decir que hoy en día, entonces los abuelitos de esta edad y entonces las mujeres estériles, entonces que vamos a tomar todos esta promesa. No, esta promesa fue para Abraham y fue para Sara. No es algo que lo apliquemos para todos en general, no. Era con quien Dios tenía un propósito de hacer algo y Dios les dio esa promesa y ellos la creyeron y Dios obró. Pero no en todo el mundo es igual. No a todos los que habían muerto el Señor resucitó. ¿A quién fue el que resucitó en ese entonces cuando Él estuvo acá? A Lázaro, ¿cierto? No fue a todos que Él sanó. Claro, sanó a algunos, sí, pero no a todos sanó. No a todos los leprosos limpió. Porque es con quien Dios tiene un plan y tiene un propósito y les da una palabra. Entonces esas personas creen la palabra y Dios obra. Ahora ahí es donde cada uno de nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y ver qué es lo que Dios me está hablando a través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a través de esa palabra? Y cuando yo veo lo que Dios me habla a través de la palabra, cuando yo veo lo que Dios me ha dicho a través de la palabra, ¿qué tengo que hacer? Si estoy viendo todo lo contrario, ¿a qué me debo aferrar? A la palabra de Dios, como lo hizo Abraham. Él no se dejó llevar porque era anciano, ni porque su esposa estaba estéril, para decir, ay, Dios, cómo me viene a hablar de que seamos padres si estamos viejos y si mi esposa está estéril. ¿Cómo es posible que eso vaya a suceder? No, Abraham dijo, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Si Dios habla algo, Dios está comprometido para hacer lo que Él ha hablado.
Y Abraham se aferró a eso. Y por esa razón nosotros, cada uno tenemos promesas que Dios nos ha dado. Y lo que hoy tenemos que hacer, así estemos viendo todo lo contrario a esas promesas que Dios nos ha hablado, tenemos que aferrarnos con firmeza, con fe, con confianza a las promesas que Dios nos ha dado. No importa lo que veamos con nuestros ojos, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, lo que nos debe sostener, fortalecer y ayudar es la promesa que Dios nos ha dado. Las promesas que Dios, el Señor, nos ha entregado. Pero un último ejemplo de cómo obra la fe lo encontramos en Daniel 3:16. Ya para terminar, están tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Un poco raros pero sus nombres, pero así es, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Resulta, y si quieren, para resumirles, voy a contextualizar qué pasó. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había construido una estatua y había dado la orden que toda persona debía inclinarse ante esa estatua y adorarla. Pero habían tres hombres allí, Sadrach, Mesach y Abednego, con otros principios de vida, con otras enseñanzas. Hablemoslo, eran cristianos, digámoslo así. Habían tres cristianos allí. ¿Y qué pasó? Pues ciertamente ellos no se doblegaron, ni se inclinaron, ni adoraron la estatua de Nabucodonosor. Entonces fueron algunos y le contaron a Nabucodonosor y le dijeron: mire que Sadrach, mire que Mesach y Abednego no se han inclinado ni están adorando la estatua. Entonces Nabucodonosor dijo: ¿cómo es posible que alguien desobedezca la orden o el mandato que yo he dado? Y los mandaron a traer. Y entonces cuando los traen delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor les dice: bueno, a ver, póstrense y adoren la estatua que he hecho. Y ellos le dijeron: no lo vamos a hacer, no lo haremos, porque nuestras creencias y nuestros principios son otros y no nos vamos a inclinar ante esto. Entonces Nabucodonosor había emitido también un decreto donde decía que todo el que no se postrara ni adorara esa imagen, entonces iba a ser echado ¿en dónde? En un horno de fuego. Y esa vez, como Sadrach, Mesach y Abednego se negaron delante del mismo rey, él mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dijo: bueno, como no se han inclinado y no han adorado mi imagen, entonces los vamos a lanzar al horno de fuego. Y así fue. Mandó a sus gente del ejército, los tomaron y los llevaron para echarlos en el horno. Y era tal el calor que tenía el horno que aún algunos de los del ejército que los llevaban para echarlos se quemaron sin ni siquiera entrar en el horno. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno. Pero antes de que los echaran en el horno, ellos le dicen a Nabucodonosor: sabemos que el Dios en el cual hemos creído y en el cual creemos, Él es poderoso para librarnos de tu mano y del horno, y si no lo hace, igualmente no adoraremos la imagen. Es decir, mire, estos hombres nos muestran cuál es el ejemplo de una fe verdadera. Es que aunque las cosas salgan como yo quiero o no salgan como yo quiero, yo igual me mantengo firme y fiel a mi Dios. Si me está yendo bien, amo a Dios. Si las cosas me están saliendo bien, amo y alabo a Dios. Pero si me salen mal, también lo amo y también lo alabo y también le obedezco y también lo sigo a Él. Porque muchas personas, cuando todo va bien,
aman y alaban a Dios, vienen a la iglesia, buscan al Señor, pero muchas veces cuando ya vienen las pruebas, los problemas, no, Dios no está conmigo, Dios esto, y entonces se alejan de Dios. Otros es al contrario, Dios los empieza a bendecir, Dios los empieza a prosperar y se olvidan de Dios. La fe verdadera es que si Dios nos ayuda, si Dios nos provee, bendito sea el nombre de Dios. Pero si en el momento no vemos la ayuda de Dios, no vemos la obra de Dios, no vemos el milagro, también bendito sea Dios, porque Él tiene una razón para hacer lo que está haciendo y para permitir lo que está permitiendo. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó con estos hombres? Pasó un momento y de repente empezaron a ver que aunque habían colocado o enviado 3 hombres, ahora veían 4 hombres en el horno de fuego. Y el cuarto era semejante al hijo de los dioses, ¿cierto? Dios estaba con ellos en el horno de fuego y no permitió que ni un cabello ni olor a quemado estuviera en ellos. Y luego los sacaron de allí. Y a causa de eso, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora ya no adoren la imagen, ahora adoremos todos al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es lo que sucede cuando un cristiano, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que vive, no deja de alabar a Dios, no deja de exaltar a Dios, sino que permanece siendo fiel a Dios. Dios lo va a exaltar y Dios lo va a poner en alto, para que a través de su testimonio de vida otros puedan conocer y otros puedan honrar al Señor. Así que esa es la fe. Es inquebrantable y debe ser inquebrantable al Señor, independientemente como Él obre. Nos mantenemos creyendo y confiando en Él. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Señor, nos apasiona en gran manera tu palabra, Dios. Señor, gracias. Gracias por hablarnos de la fe y por mostrarnos la fe en acción en la vida de estos hombres de testimonio, Abraham, Señor, y todos los que a través de la Biblia nos dejan ver, Señor, cómo obra la fe, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, que aunque somos débiles, Señor, tu gracia nos sostiene y nos fortalece. Hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener arriba el escudo de la fe en nuestra vida, a no tenerlo abajo ni a un lado, Señor, sino a tenerlo siempre donde debe estar, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos confiando en ti, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor. Queremos adorarte, Señor, y queremos proclamar, Señor, esta verdad. Señor, queremos proclamar esta verdad, Señor, de que tú nos ayudas, de que tú nos sostienes, Señor. Queremos proclamar juntos, Señor, que en ti está nuestra confianza, Señor. Vamos juntos a proclamar esta verdad. En el Señor está nuestra confianza. En ti, Señor. En ti soltamos todo peso con el cual hayamos venido hoy, Señor. Y descansamos en que tú tienes el control. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así ha sido, Señor. Gracias, porque como lo ha sido en el pasado, lo seguirá siendo. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Te alabamos en todo tiempo, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, hoy queremos colocar en tus manos todo peso con el cual hayamos venido a este lugar, Señor. Yo le invito para que ahí donde usted está, le cuente a Dios todas sus preocupaciones, todas sus temores, todas sus necesidades. Cuénteselas a Dios, ahí donde usted se encuentra. Ponga todo peso con el cual ha venido hoy, póngalo en Dios en esta mañana. Él quiere ayudarle. Él quiere que usted no siga cargando solo ese peso. Permítale a Dios ayudarle. Déjese ayudar por Dios. Y ahora ponga en manos de Él todo peso con el cual haya venido aquí hoy en esta mañana. Y confíe en Dios. Dígale: Señor, aquí traigo esto. Y háblele a Dios. Y cuéntele a Dios todas sus cargas, todo su peso. Cuénteselo al Señor. Háblele a Dios acerca de eso. Y confíe y espere y tenga paciencia en que Dios va a ayudarle, en que Dios va a guiarle, en que Dios va a proveerle, en que Dios va a obrar y va a intervenir en esa situación de su vida. Oh Señor, gracias. Gracias porque tomas todo peso que hay sobre nosotros y lo llevas, Señor. Gracias, Padre, porque en ti podemos descansar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Siéntate.